Es el 16 de enero de 1984, un día común de trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos. A lo lejos se ve pasar un tráiler de la empresa Achisa cargado con varillas procedente de la ciudad de Chihuahua, en México. El tráiler se había extraviado por algún motivo, y de igual manera pasó cerca del laboratorio mismo que contaba con un detector de radioactividad. Sin embargo, y de repente, se encendieron las alarmas al detectar la presencia de lecturas inusuales de radiación, o en este caso, material radiactivo cerca del laboratorio. Sí, este es el comienzo de la historia del accidente por contaminación de radiación más conocido en México, y si desea saber más, acompáñeme. Todo comienza 6 años atrás, precisamente un viernes 25 de noviembre de 1977, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un hospital privado, conocido como el Centro Médico de Especialidades, adquiere de manera ilegal una bonita unidad de radioterapia de cobalto 60. El aparato consta de una fuente radiactiva de alrededor de 6.000 cilindros de 1 milímetro por 1 milímetro, introducida en un tubo de plomo que posee una abertura lateral, a la cual se ha adaptado un sistema que permite dirigir las partículas radioactivas. Cuando se utiliza el aparato, la fuente radioactiva se desplaza lateralmente hasta coincidir con la abertura, lo cual permite la salida de la radiación. Las medidas de seguridad están diseñadas para que, mientras no esté en proceso de un tratamiento, en ningún momento se escape radiación, pues automáticamente la fuente radioactiva se reintroduce en el tubo de plomo. Tenga en cuenta que desde los años 50 ya se estaban sustituyendo las bombas de cobalto 60 debido a 3 factores. El primero sería la dificultad de la producción del mismo elemento, el segundo sería la gestión de los residuos radioactivos y el tercero sería la exposición a la radiación que provocaba. Sin embargo, la simplicidad y el costo de una unidad de cobalto facilitó su instalación en cualquier lugar hasta el punto en el que países como México aún se utilizaban estas unidades. Sin embargo, el hospital no contaba con los permisos, requisitos y normativas vigentes proporcionadas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, que autorizaba la importación y otorgaba la licencia para el uso y posesión de material radioactivo. Es por ello que, por falta de personal calificado para operar la unidad de radioterapia, esta fue almacenada y posteriormente desmantelada hacia finales del año de 1983. Fue hasta el martes 6 de diciembre de 1983 que por casualidades del destino, un empleado del centro médico de apellido Sotelo, a petición del jefe de mantenimiento del hospital y con ayuda de un compañero, comenzó a desmantelar la unidad de radioterapia sin supervisión o ayuda profesional. Inició por desarmar el cabezal de más de 100 kilos y extraer un cilindro que contenía la fuente de cobalto 60, dejándolo sin su blindaje principal. Sotelo y su compañero notaron que el cilindro brillaba en tonos azules al tiempo que tenían un sabor metálico en la lengua, además de que comenzó a hacer calor, a pesar de que esta labor la estaban llevando a cabo en lo que se había descrito como una noche fría. Posteriormente se subió el material en una camioneta tipo Datsun blanca propiedad del hospital, donde por curiosidad y de alguna manera se perforó el cilindro, provocando que algunos gránulos de cobalto 60 se dispersaran sobre la caja del vehículo. La fuente, ya rota junto con otras piezas, fue llevada a un deshuesadero conocido en Ciudad Juárez por el nombre de Yonke Phoenix. Una vez ahí, comenzó la manipulación de la chatarra junto con el cilindro que con ayuda de electroimanes provocaron que los gránulos de cobalto 60 cayeran del cilindro y se dispersaran por todo el lugar, mezclándose con otros metales. Para el 14 de diciembre de 1983, según las investigaciones, la chatarra contaminada con los gránulos de cobalto 60 fue enviada a 2 fundiciones, Aceros Chihuahua, una fábrica de varilla de construcción en la capital del estado, y Falcon, fabricante de soportes para mesa. Se estima que para enero de 1984, la varilla y los soportes resultantes ya habían sido exportados a Estados Unidos y al interior de México.
De manera fortuita se descubrió la contaminación en el estado de Nuevo México, al pasar casualmente un camión con varilla importada de México frente a la entrada del laboratorio de Los Álamos, donde los detectores ahí instalados indicaron la presencia de radiación. Posteriormente, los días 17 y 18 de enero, los investigadores estadounidenses rastrearon el origen de la contaminación hasta Aceros de Chihuahua S.A., en donde inmediatamente se ordenó suspender la distribución de varillas fabricadas hasta comprobar que éstas no se encontraran contaminadas. Inmediatamente se dio aviso a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear de ambos países y para el día 19 de enero se señaló que el radioisótopo contaminante se trataba probablemente de cobalto 60. Para ello, el mismo día, el personal de la comisión se trasladó a Chihuahua para iniciar las pesquisas y elaborar un plan de manejo del accidente, mismo que consistía en detener inmediatamente la diseminación de la contaminación, efectuar la descontaminación de dichos lugares. Esto sería remover los materiales que contuvieran el cobalto 60 o que hubieran estado en contacto directo, además de evitar la exposición del público a la radiación y efectuar los cálculos de las dosis recibidas por el público en general y por los trabajadores de las empresas en las cuales existía la contaminación. Y una vez recolectados los materiales contaminados, confinarlos en un sitio adecuado. Solo les tomó un día identificar que el deshuesadero Yonke Félix se encontraba contaminado y presentaba altos niveles de radiación, además de encontrar varios gránulos en las calles de Ciudad Juárez. Para el 23 de enero se empezaron las labores de descontaminación y se realizaron exámenes médicos a los trabajadores del Yonke Félix. La camioneta, contaminada por los gránulos, sufrió una falla mecánica y permaneció varada en la calle Aldama, frente al domicilio de Sotelo en Ciudad Juárez. Durante 40 días permaneció la camioneta hasta el 26 de enero de 1984, cuando alrededor de las 9 de la noche, personal de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear rastreó una fuente radioactiva de donde se obtuvieron lecturas de hasta 1000 Roentgens en la camioneta de Sotelo. Ya que el vehículo se encontraba en una zona densamente poblada, fue remolcado por la grúa hasta el Parque El Chamizal, que presentaba las características ideales. Gracias a la camioneta, la comisión dio con Vicente Sotelo, quien confirmó ser el responsable del vehículo y aclaró que procedía del Centro Médico de Especialidades. Con esta información, el personal de la CNSNS se dirigió al Centro Médico de Especialidades para realizar un reconocimiento radiológico de las instalaciones en el mencionado lugar. Para febrero de 1984 se tenían localizadas y controladas las que podríamos llamar fuentes primarias de contaminación. Por otra parte, existía también la contaminación tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, además de contaminación detectada en la carretera que une a estas dos ciudades. Como resultado del arduo trabajo, se logró asegurar las más de 6.000 toneladas y 3.000 bases para mesas con presencia de radioactividad, para posteriormente continuar desarrollando los trabajos necesarios de descontinuación y de recuperación de los productos fabricados con el acero contaminado. En la ciudad de Chihuahua se realizaron reconocimientos terrestres sin encontrar la presencia de algún gránulo, mientras que en Ciudad Juárez se encontraron algunos. Es por ello que se tomó la decisión de cubrir un área de alrededor de 427 kilómetros cuadrados con ayuda de un helicóptero y en donde se logró la recuperación de 27 gránulos de cobalto 60. Con el objetivo de evitar que el público continuara recibiendo dosis de radiación, entre las primeras acciones que se llevaron a cabo estuvo la de reducir rápidamente los niveles de radioactividad existentes alrededor tanto del Fénix como de Achiza. En las casas que se encontraban alrededor del deshuesadero, se efectuaron mediciones de radioactividad con el fin de determinar las dosis recibidas por los habitantes de dichas casas, procediéndose inmediatamente a interponer objetos masivos para reducir los efectos de la radiación directa. Posteriormente, se trasladó a las cercanías del Cerezo la mayor parte del material radioactivo contaminante. Por lo que respecta a la varilla contaminada, fue posible la recuperación de 2.360 toneladas que aún no habían sido empleadas para la construcción. Además, se efectuaron reconocimientos en casi 17.600 construcciones en las que se presumía había sido empleada la varilla contaminada. De estas construcciones, se decidió la demolición de 814 inmuebles. Sin embargo, en junio de 1984, aún había 1.000 toneladas de varilla contaminada sin localizar, repartidas en los estados de Chihuahua,
Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, entre otros. En febrero de 1984, la CNSNS identificó un predio en el desierto de Salamayuca, donde alojar el material. De este modo, las varillas que fueron recolectadas en Chihuahua se almacenaron en septiembre de ese año en un lugar denominado como La Piedrera, mientras que para el material recolectado en otras zonas se optó por los cementerios de Maquixco, en Estado de México, y uno cercano a Mexicali, Baja California, en donde se depositaron entre 70 y 115 toneladas de varilla respectivamente. Una vez teniendo todo el material contaminado y junto con la camioneta, se procedió a excavar fosas especiales donde se vertieron alrededor de 16,000 metros cúbicos de tierra contaminada, además de los desechos para su posterior descontaminación. Tras la dificultad que se requirió para encontrar el material radioactivo, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear se centró en identificar alrededor de 4,000 personas que fueron expuestas a diferente nivel de radiación debido al cobalto 60. A todas las personas que fueron afectadas se les hizo pruebas de sangre, de médula ósea, conteo de espermatozoides y de cromosomas. Sin embargo, después de esas primeras pruebas en el año de 1984, no se volvió a evaluar a los pacientes, por lo que ha sido imposible trazar si alguno quedó con secuelas a largo plazo por la exposición al cobalto 60. Como resultado de la permanencia de la camioneta en la calle Aldama de Ciudad Juárez, se debió considerar la posibilidad de que algunos de los vecinos de dicha calle hubieran recibido dosis considerables, por lo que se les envió a unidades hospitalarias a fin de que se les practicaran los exámenes médicos correspondientes. De esta manera se determinó que 3 personas habían recibido dosis que excedieron los 100 REMS. Las personas expuestas por vivir en las casas construidas con varilla contaminada tienen una probabilidad ligeramente mayor que la población en general de desarrollar neoplasias malignas y defectos genéticos en células reproductoras. Sin embargo, la frecuencia esperada de estos efectos es prácticamente despreciable, puesto que es menor al 1% e indetectable en estudios epidemiológicos. Como consecuencia, el 4 de febrero de 1985 se publicó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, incrementando sus facultades legales. Esto permitió un control más estricto de las fuentes de radiación ionizante que se utilizan en el país. Al final, el caso del cobalto 60 en México nos demuestra una vez más que con la radiación no se juega. Sabemos que la radiación es bastante mala para el ser humano y en grandes cantidades es mucho peor. Si no, déjeme remontarlo a la historia con los eventos acontecidos en Hiroshima y Nagasaki o en otro caso en particular, Chernobyl, de los cuales estaremos hablando en el futuro. Me gustaría que dejaran su opinión en la caja de comentarios y sin más que decir, muchas gracias. Nos vemos.